como un dato curioso, él colaboró conmigo en el gobierno del estado, y la verdad es que cuando yo llegué a vivir a Tizapán, ahí más o menos del 2016, pues todos hablaban bien de Pedro. O sea, al menos los conocidos, vamos a decir. Sí. Todos mis conocidos se referían a Pedro como una persona que había logrado cosas muy positivas en el municipio. Entonces no se me va a olvidar que en una reunión que tuvimos de gabinete, lo saludé, me presenté y le comenté, oye, ojalá puedas volver a hacer política para que repavimentes mi calle, porque está bien gacha. Tú tienes tu casa ahí por la zona de Boulevard Bellavista, que si lo recuerdan, el tornillo por ahí del 2021 estaba muy perjudicado. Muy buenos días. Hola vecinos de Zona Esmeralda, muy buenos días. Y el día de hoy desayunamos con personas interesantes acá en la Zona Esmeralda. Hola, muy buenos días, bienvenidos a esta grabación de un nuevo capítulo de Hoy Desayunamos Con. Y afortunadamente tenemos ese privilegio de hablar con personas muy interesantes que tienen algo que decirnos. Y creo que hoy eso que estoy diciendo está subrayado con amarillo, porque estamos con el director de Desarrollo Territorial y Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con el maestro José Ramón Jarquín. Gracias por aceptar la invitación. No, con mucho gusto, para mí es un honor. Y fíjate que hemos estado pensando y viendo qué es lo que a la gente le interesa. Y aquí en Zona Esmeralda hay personas que somos muy nostálgicos. Y entonces tenemos la visión de una Zona Esmeralda ayer, una Zona Esmeralda hoy, y la inquietud es qué Zona Esmeralda vamos a tener mañana. Y todo eso, pues tú lo vives todos los días. Movilidad, construcciones, agua, áreas verdes, todo eso pues está conjugado, ¿no? ¿Tú cómo ves este desarrollo que ha tenido la Zona Esmeralda? ¿Cómo la ves en el 2027, que es la parte de la administración en la que actualmente estás? Y algo bien interesante, ¿cómo la ves en el 2035? Bueno, pues en buena medida, obviamente la Zona Esmeralda es una zona muy atractiva para muchos. Es una zona que muchas personas en el Estado de México y en la zona metropolitana aspiran a vivir. Por eso es que en materia inmobiliaria se ha vuelto una zona de mucho deseo para el desarrollo. Lo que sí, y hablando un poquito de ese concepto de nostalgia al que tú haces referencia, yo me acuerdo que de niño mi papá me traía a Sayavedra, porque había ahí una casa que él estaba construyendo, y yo veía toda esta zona esmeralda, es decir, verde, ¿no? Y lo que sí ha sucedido es que el tipo de desarrollos que se han ido autorizando a través del tiempo han en parte olvidado ese concepto de la zona esmeralda. Es decir, hemos sobreurbanizado y hemos respetado muy poco las áreas verdes. Pero algo aún más grave o más importante, hay una identidad ecosistémica, vamos a decirlo así. Y por identidad ecosistémica refirámonos a la paleta vegetal o a la comunidad vegetal que es propia de este lugar, que en su mayoría es encinos y plantas asociadas, ¿no? Y lamentablemente cada vez que hemos hecho intervenciones paisajísticas, hemos modificado esa identidad ecosistémica. Por eso es que puedes encontrar simplemente ahí palmeras, pinos que no son propios de la zona, y una cantidad de especies que si te la enlistara no acabaríamos, pero lamentablemente no existía información sobre esa identidad ecosistémica local. Entonces hemos hecho modificaciones, que se les podría decir intervenciones antropogénicas, de una forma más técnica, pero en términos prácticos son intervenciones por el hombre que han modificado las conexiones naturales que daban el equilibrio ecológico a la zona. Y yo creo que es algo en lo que hay que poner atención. Ahorita justamente estamos en el proceso de diseño del Plan Municipal de Desarrollo Urbano.
que más que un plan de desarrollo urbano nada más, porque cuando se habla de urbano, pues solo se habla de construcción, más bien es un plan de desarrollo territorial, ¿no? Que vamos a dividir al territorio en dos clasificaciones, lo urbanizable y lo no urbanizable. Y cuando hablamos de la parte de lo urbanizable, es todo aquello donde se puede construir. Pero incluso donde se puede construir tienen que existir reglas para la construcción de una red de infraestructura verde que vamos a hablar más adelante. Y donde no se puede construir, también tiene que haber una estrategia de cómo lo vamos a gestionar para que nos pueda proveer de la mayor cantidad de servicios ambientales posibles, ¿no? También el tipo de servicios ambientales lo platicaremos más adelante, pero finalmente esa es una de las visiones que debemos de resolver con este plan de desarrollo urbano. Dentro de los grandes componentes que tiene este plan de desarrollo urbano, viene un instrumento que es el catálogo de especies vegetales, en el que se está haciendo una investigación de cuáles son las plantas nativas, las endémicas y las exóticas adaptadas, no invasoras, que pueden tener una buena fitosociabilización, es decir, que son compatibles con las plantas nativas y endémicas, en aras de poder hacer un proceso de renaturalización del municipio, pero una renaturalización tecnificada que procure en ese proceso la restauración del equilibrio ecológico. De hecho, aproximadamente el día 27 de noviembre vamos a hacer el anuncio con nuestro presidente municipal. Por ahí traemos un concepto de una agenda urbana denominada Tizapán Verde, donde vienen una serie de programas, proyectos y acciones que tienen por objeto el tema de la procuración de las conexiones ecológicas y la restauración del equilibrio ecológico. Entonces, como una introducción, esos son algunos instrumentos base que nos van a permitir construir ese futuro a 2035, yo diría más bien a 2050. Esa sería tu visión. Es correcto. ¿Y cuál es la prioridad? La parte verde, la movilidad, el agua, las construcciones, la gente, la industria. Mira, yo te lo diría así. La prioridad para nosotros es la construcción de esta red de infraestructura ecológica. Esta red de infraestructura ecológica es polifuncional, ¿no? Porque prácticamente lo que buscamos es gestionar, primero que nada, de manera sostenible el agua. ¿Por qué razón? Atizapán más o menos requiere sobre el orden de 1.200 litros por segundo en nuestro consumo tradicional. De esos 1.200 litros por segundo, el 80% venía del Cutzamala. Y digo venía porque nos han venido reduciendo. El año pasado que pasamos una crisis hídrica llegamos a tener sobre el orden casi de 350 litros por segundo. O sea, casi un cuarto de lo que recibíamos tradicionalmente, y eso es lo que puso en reto al municipio. El otro 20% proviene de los pozos. Pozos que hasta hace apenas 50 años encontrábamos agua a 80, 100 metros de profundidad, y hoy la estamos encontrando a 380 metros de profundidad. Eso que refiere que nuestro modelo de gestión del agua es insostenible. Pero por otro lado, tenemos la fortuna de que somos un municipio en el que llueve tradicionalmente al menos 120 días al año. En este llevamos por orden de 185 días al año. O sea, fue un año de muchas lluvias. Ajá. Pero lamentablemente, toda esa agua la arrojamos al drenaje y la sacamos fuera del municipio en lugar de aprovecharla. Más o menos nosotros tenemos precipitaciones en esos días que pueden oscilar desde los 16 milímetros por hora hasta eventos muy intensos como el del 15 de septiembre del 2024 y algunos otros que tuvimos en 2025 que fueron casi hasta 70 milímetros por hora. Lo que hace a Atizapán un territorio idóneo para la aplicación de esta filosofía internacional denominada ciudad esponja, que es prácticamente cómo vamos a adaptar la ciudad con áreas verdes colocadas en forma estratégica para que podamos gestionar y aprovechar el agua de manera sostenible, como una nueva fuente de abastecimiento del agua de lluvia. A mí esa parte me tocó escucharla un día que la platicaste, y yo cuando la llego a platicar les digo, ahorita me corrige si me equivoco, pero yo le digo a la gente, hay un análisis de cómo fluye el agua cuando, pues desafortunadamente ha habido inundaciones, ¿no? Entonces dicen, corrió de aquí, corrió de acá, inundó aquí. Y entonces lo que tú dices de la esponja es en el camino ir metiendo parquecitos, ir metiendo áreas verdes para que cuando el agua viene corriendo la absorba
se aproveche en aras de ese parquecito y al final del día pues no llegue a inundar hasta acá abajo, ¿no? Es correcto. Prácticamente esta red de infraestructura hidroecológica efectivamente tiene dos formas de manejar el agua. En zonas donde geológica y edafológicamente es posible, o sea que el suelo permite que se infiltre, buscamos recargar mantos acuíferos para abatir ese problema en el que sacamos agua pero no la regresamos. Okay. Y en las zonas donde no es posible esto, lo que se busca es canalizarla hasta lugares donde se puedan hacer almacenamientos superficiales. Digo, uno a gran escala es la presa Marín, pero así como ellos se pueden identificar otros posibles espacios en el territorio municipal donde a través de infraestructura pluvial efectivamente puedes recolectar y concentrar en un espacio para que constituyamos nuevas fuentes de abastecimiento. Entonces, atacamos dos frentes de un mismo tiro. Bueno, tres diría yo, entre otros. Sí. Primero, resolvemos un poco el problema de la falta de agua. Dos, aumentamos la cantidad de áreas verdes, temas que nos ayudan a mejorar la calidad del aire, a mejorar, porque obviamente esto va a ser sobre las calles, la confortabilidad, porque luego caminar en las calles a pleno sol a veces es difícil, ¿no? No es lo mismo cuando vas en una calle con árboles, que se siente el frescor, que se siente la comodidad que provee justamente este confort térmico los árboles. Entonces es uno de los puntos que se atenderían. Y también, obviamente, como no permitimos la concentración del agua en los puntos susceptibles a inundación, o sea, la vamos reteniendo en su camino, pues también resolvemos los problemas de susceptibilidad a inundaciones. Y un último tema. Obviamente, cuando tú logras configurar espacios verdes, presencia de agua, creas escenarios paradisíacos, que son los lugares ideales para hacer parques públicos, parques para la integración familiar, que es la visión del presidente municipal Pedro Rodríguez en esta administración, la integración familiar, y el espacio público es un gran articulado. Y dicen que como prueba un botón, porque a veces en la política, en el gobierno, se habla mucho, pero pocos son los casos demostrativos. Aproximadamente a mediados de noviembre vamos a hacer la presentación del primer territorio esponja, vamos a decirlo así, que será el Parque de los Ciervos. Entonces, uno de los principales objetivos de esta administración es tener un ejemplo de infraestructura hidroecológica viviente y será el Parque de los Ciervos. Ahí lo vamos a tener. Es correcto. Y te decía yo al principio, tienes una visión 2027, una 2035, una 2050, para que Atizapán que sea una ciudad muy moderna, muy práctica, muy ordenada. Buscamos impulsarlo como un territorio esponja. Eso va a ser un trabajo a través del tiempo, porque ahorita estamos sentando las bases desde este catálogo de especies vegetales y desde el programa de infraestructura hidroecológica de cómo la vamos a adaptar para esos fines. Pero bueno, esa es la parte ambiental. En la parte de movilidad hay dos grandes pilares. Atizapán es una ciudad dormitorio esencialmente. Si tú analizas los patrones de movilidad, en las principales avenidas, en las vialidades primarias, las secundarias y las secundarias colectoras, es muy claro en qué horarios hay caos. Y tiene que ver con las salidas hacia la Ciudad de México y los regresos de la gente de la Ciudad de México hacia Atizapán, Nicolás Romero, etc. Pero ¿qué es lo que sucede? Esa condición de ciudad dormitorio significa que la gente no puede encontrar cerca del lugar donde vive las actividades que necesita en el día a día, desde trabajo, pero también hablamos de recreación, de esparcimiento, de comercio, de abasto. Es decir, hay una multiplicidad de razones por las que la gente se mueve de Atizapán a otros lados, por cosas que no encuentra en Atizapán. Por eso también una de las visiones que estamos procurando valorar de la forma más asertiva y equilibrada posible es qué tipo de actividades, es decir, usos de suelo, tenemos que infusionar en territorios estratégicos que puedan evitar que la gente se desplace. Dicen que la mejor movilidad es la no movilidad. Y lamentablemente el Estado de México en su mayoría está diseñado para concentrar zonas habitacionales, pero no articularla con zonas que cubran las necesidades del día a día de la gente. También, en una muy buena medida, una de las pocas opciones de movilidad es el carro. O sea, ya sea el carro particular
o el carro en términos de transporte público. Entonces, es ahí donde se vuelve indispensable poder reducir esas necesidades de moverse. Entonces, por una parte, la política de movilidad tiene que ver con cómo atraer esas actividades cerca de la gente, donde la gente vive. Por ahí estamos analizando algunos polígonos de reconversión, donde está Jardines de Atizapán, donde posiblemente está el centro de Atizapán, donde está México Nuevo, que apenas estamos en un proceso de valoración, porque ya hay una gran presión por modificar su estructura urbana actual, pero ahora hay que entender cómo los vamos a modificar de tal ciencia en que no generen más problemas, sino que caigamos en una condición que se llama refuncionalización, o sea, refuncionalizar ciertas zonas que ya no funcionan tan bien y que tienen condiciones de ser renovadas. Y obviamente eso tendrá que ser a través de un proceso participativo con la ciudadanía. Entonces, ya hablamos de una ciudad esponja, también ya hablamos de la refuncionalización. En movilidad y también en materia hidrológica, Atizapán ha tenido un problema histórico. Su crecimiento ha sido expansivo. Por eso tú te vas a encontrar que en Atizapán puede haber más tráfico que ciudades que han tenido, o sea, que la densidad de población por hectárea es mucho más alta que en Atizapán. ¿Pero por qué? Porque verdaderamente a veces nos hemos disputado a través del tiempo hasta el último centímetro. Entonces, ¿qué hemos provocado? Callecitas estrechas, hemos angostado los ríos. O sea, ese es un problema en la forma en la que hemos urbanizado, que nos da la apreciación de que estamos sobresaturados en todos los aspectos. Pero lo que saturamos fueron los espacios que teníamos que destinar para cada eje articulador de la ciudad, como la movilidad. Pero ahí estás hablando de un proceso que se ha llevado 20, 30, 40, 50 años, ¿no? Prácticamente desde la fundación del municipio. Hoy el gran reto es cómo vamos a mitigar esos errores en la forma en la que se configuró el municipio desde su origen. Y es ahí donde se está haciendo un análisis de todos los puntos de conflicto vial para entender cuál es su causa, si es una causa de diseño urbano, si es una causa de operación, porque a veces pues la gente hace mal uso de las vialidades y hace vueltas en doble fila, o hay una entrada a cierto establecimiento que no está bien diseñada, o se requiere alguna obra de infraestructura mayor que pueda resolver parte de esos impactos. Y también te pondría otro ejemplo. Por ahí, en el entrecruzamiento que viene de la cortina de la presa Marín, que te comunica hacia Boulevard Bellavista, también conocido como el Tornillo, y que sube hacia Zona Esmeralda, se hace un nudo por los que quieren pasar a los diferentes destinos que mencioné. Ya también próximamente el presidente va a inaugurar, más bien va a arrancar una obra que es un puente elevado para ir resolviendo esos puntos de conflicto. Entonces, eso es un poco la mística que va a tener la visión del tema de movilidad. Y la intención es dejar una cartera de proyectos que pueda ser aplicada a través del tiempo para ir resolviendo progresivamente estos problemas. Y tú tienes una herramienta bien interesante, ¿no? Que se llama CENIT, que es el centro, ahora no me quiero equivocar, Centro de Inteligencia Territorial. Es correcto. Con eso tú tienes una, ¿qué le llamamos? Fotografía, radiografía de todo el municipio, cómo funciona y en qué te ayuda. Bueno, el Centro de Inteligencia Territorial es una unidad administrativa que tenemos en desarrollo urbano que nos permite ir integrando información cartográfica, si lo quieres ver así, cartografía. Entonces, como base, sí, efectivamente tenemos una fotografía actualizada del territorio municipal, pero vamos montando capas de información georreferenciada. En términos prácticos, es decir, ¿dónde están los puntos de conflicto vial? Tengo mi fotografía y ya puedo ver sembrado dónde están mis puntos de conflicto vial. ¿Cómo hay el agua en Atizapán? Aquí. ¿Por dónde escurre? Por estos puntos. ¿Dónde se concentra? Aquí. Porque ya también, a través de los gemelos digitales, tenemos un modelo digital de elevaciones. Hace cuenta una maqueta digital que en términos prácticos podemos simular. Si le echamos agua a la maqueta derivado de la topografía, pues para dónde va a escurrir. Entonces, vamos integrando capas de información que nos ayudan a analizar diferentes objetivos. Hay una cosa que se llama análisis multicriterio, que tiene que ver con análisis que ve muchas variables, ¿no? Como en términos prácticos, lo que hablábamos de las esponjas. ¿Dónde voy a poner una esponja? Uno, donde llueva. Primera capa. Dos, donde la topografía haga que converjan ciertos escurrimientos, ¿no? Tres, donde haya capacidad de infiltración del agua, porque hay un índice de permeabilidad del suelo, ¿no? 4, donde haya áreas verdes o que podamos promover su renaturalización.
Entonces, así te podría enumerar diferentes procedimientos que obviamente vamos identificando qué capa de información nos falta y a veces la podemos investigar con INEGI, podemos hacer algún estudio e ir integrando. Obviamente, cuando llegamos a la administración, toda la información era en papel o no había información, ¿no? Uh-huh. Entonces, hoy ha sido un reto hacer una recopilación de todos estos datos, como la propiedad municipal, para efectos de tener toda la materia prima para hacer estos análisis. Y piénsalo como un pastel. Cada capa de información es un ingrediente de un pastel que quieres cocinar, y un pastel podría ser algún proyecto, programa o acción. Entonces, el tema con el centro es que estamos recopilando todos esos ingredientes para que el pastel nos salga bien, porque si de repente hace el pastel y le falta azúcar o le faltó harina, pues el resultado puede no ser el mejor, ¿no? Y a veces ese es el problema, que se hacen proyectos que no tienen todos los ingredientes para cubrir todas las aristas, y por eso pueden tender a ser vulnerables a fallar de alguna manera. Entonces, con esa herramienta es como, a la medida de lo posible, estamos sacando esta primera versión de programas y proyectos que te estoy enunciando. Uh-huh. Insisto, la intención es que a través del tiempo se vaya enriqueciendo y vaya fortaleciendo el tema de la planeación. Y dejaría un caso ejemplo, ¿no? Si nos vamos a la ciudad de Chicago, por ahí más o menos de 1908, puedo equivocarme, pero estamos alrededor de esas fechas, se hizo un plan de desarrollo urbano que se llama el Plan Bonha, que es el que le sigue dando forma a la ciudad. Claro que ha tenido adaptaciones, pero hubo un plan base, bien estudiado, bien analizado, que ha venido teniendo actualizaciones conforme ha habido disponibilidad de información o modificaciones en su dinámica, pero partiendo de una base. Y esa es la base que el presidente municipal, Pedro Rodríguez, quiere dejar como legado para los atizapenses. Ahorita que acabas de mencionar Chicago, y con esta intención de crear un municipio que pueda ser ejemplo a nivel nacional e inclusive a nivel internacional, ¿hacia dónde va la vara? ¿Con quién nos queremos comparar a nivel internacional de decir, así debemos de ser? Pues una de las prácticas que hemos buscado implementar es literalmente recopilar las mejores prácticas a nivel nacional, a nivel internacional. Por ejemplo, el famoso concepto de las ciudades de esponja, pues ha sido la política hidroecológica de China, ¿no? Ha sido, ¿qué pasaba con China? Ellos viven en un clima monzón donde, por decirlo de alguna manera, casi todo el agua que caía entre 1 o 2 meses al año. Y obviamente cuando caía toda esa cantidad se inundaban terriblemente. Después venía la temporada de sequía y pasaban una sequía terrible por falta de agua. ¿Qué dijeron? Hay que adaptar la ciudad para que no se nos vaya el agua. Quedémosla y usémosla. Entonces, como estándares de esa naturaleza es con los que queremos competir. Te voy a dar otro caso, ¿no? El Parque de los Ciervos va a ser el primer parque en el Estado de México que va a estar certificado internacionalmente con estándar de calidad. Por ahí hay una certificación que se llama Green Flag Award. La gente lo puede buscar así en internet. Es greenflagaward.org, que lo que procura es tener un parque de estándar internacional. O sea, hay pocos parques en México, La Mexicana, los parques de San Pedro Garza García, que tienen esta certificación, pero hablando internacionalmente, por ejemplo, Hyde Park en Londres tiene esta certificación. Entonces vamos a poner un parque de estándar internacional. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que justamente lo que queremos es ser líderes en materia urbanística a nivel nacional, obviamente con los propios retos que tiene Atizapán, porque, como te platicaba de origen, su configuración base supone muchos retos. Ahora viene un proceso de adaptación y la intención es ser un estándar internacional en diferentes aspectos. Obviamente, y ese es un tema que hago invitación a los ciudadanos, un plan que no tiene la participación y el seguimiento de los ciudadanos es un plan que está destinado a fracasar, porque por una parte puede haber grandes ideas o grandes planes, pero si las personas no son sujetos activos de la implementación de esos planes, eso sí puede ser uno de los grandes riesgos. Y terminaría complementando algo. Es por ello que una de las visiones también que tenemos en la administración es la creación de un instituto de planeación. Uno de los grandes problemas de la política en México es que a veces dura solo el trienio del gobernante en turno. Y aunque haya grandes proyectos sobre planes, se interrumpen y no hay continuidad. La intención es del presidente Pedro, desde su primer gobierno, lo decía, gobernaba con la ciudadanía, es
dejarle a los ciudadanos el poder de tomar decisiones. Por eso este Instituto de Planeación va a estar conformado en su mayoría para la toma de decisiones por ciudadanos. Porque precisamente ese era un cuestionamiento que la gente nos ha hecho en estos días, que sabía que íbamos a platicar contigo, y yo, ciudadano a pie, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Y eso te lo complemento con otra pregunta. Para llegar a estos grandes objetivos al 2027, al 35, al 50, ¿cuál va a ser el parámetro o qué es lo que vamos a ir viendo en esas metas cortas a un mes, a medio año, a una semana? ¿Qué es lo que vamos a ir viendo progresivamente en ese sentido? Bueno, primero que nada, lo primero que debe de salir para principios del 2026 es la publicación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano. También a muy inicios de 2026 se va a presentar el proyecto para la consulta pública. Ahora ha habido una gran diferencia que estamos promoviendo. Dicen que el que pregunta no se equivoca. Tradicionalmente los planes de desarrollo urbano se hacían, digamos, en el escritorio, se terminaban y después, ya terminados, se les enseñaba a la ciudadanía en las consultas públicas. Por eso en las consultas públicas siempre todos decían, oye, ¿y esto? Tiene que ver con una lógica que pongo la siguiente analogía. Es como si te mandas a hacer un traje, no te toman las medidas, te hacen el traje y vas y te lo pruebas. ¿Qué va a pasar? Pues sí, no te va a quedar. O no te gusta. Entonces, por eso, para este plan de desarrollo urbano hemos estado invitando a diversos grupos ciudadanos y vamos en los próximos días a salir a ciertas comunidades de manera regional a captar dos principales elementos. ¿Qué son lo que la gente concibe como problemas? Y también cuáles son las aspiraciones que consideran deben de estar en su territorio y tienen que ver con el tipo de cosas que quieren que estén cerca de su casa. Y así es como vamos a conformar finalmente, o vamos a concluir la parte diagnóstica para empezar con la parte de propuesta. Eso sería uno de los principales legados que estaríamos presentando para 2026. También aproximadamente a finales de 2026 debemos de tener el primer caso de Ciudad Esponja, o de Territorio Esponja, que es el Parque de los Ciervos, como te lo platicaba. También en algunas obras públicas se va a poder identificar cómo se implementó la infraestructura hidroecológica, es decir, cómo se logró renaturalizar y gestionar el agua de manera asertiva en ejemplos muy prácticos, porque a veces, como lo platicábamos hace rato, lo dejamos todo a nivel de plática, los ciudadanos no alcanzan a concebirlo. También el catálogo de especies vegetales, como te digo, y que ese es, yo creo, uno de los instrumentos más importantes donde los ciudadanos pueden participar, deberá de quedar listo como legado. En este catálogo de especies vegetales va a ser una guía tecnificada de cómo renaturalizar desde tu casa hasta digamos, el espacio público próximo, ¿no? Ahí donde de repente el ciudadano va a tener que ser participativo, porque tal vez donde antes no había un árbol afuera de su casa, hoy sí lo va a ver. Entonces, obviamente necesitamos tanto la aceptación de estos elementos con cierto nivel de concertación, pero también el cuidado y seguimiento. O sea, también una parte de capacitación hacia los ciudadanos que entiendan el valor que tiene esta infraestructura hidroecológica en favor de su vida y por qué cada ciudadano es importante en su conservación y mantenimiento. También vamos a tener los polígonos de gestión territorial y urbana, que son estos puntos de mejoramiento que hablábamos como jardines de Alzapán, que yo creo que ese va a ser uno de los más importantes, como caso demostrativo a nivel estatal de cómo puede darse una renovación donde prácticamente todas las partes ganen, ¿no? Desde un espacio donde se fomenta la inversión, los tenientes de la tierra puedan tener beneficios y ganancias, y también se puede crear un entorno que sea atractivo y funcional para quienes viven ahí y para quienes viven cerca de ahí. Para efectos de 2027, esos serían, digamos, entre otras cosas, los puntos torales. Y obviamente para 2035, pues el crecimiento de este plan y su aplicación tiene que verse para llegar a sus objetivos definitivos para 2050. Que puedas dejar los módulos para que haya una continuidad, que tienes toda la razón. Hay un cambio de administración y se parte de cero, ¿no? Entonces eso muchas veces pues precisamente rompe los planes a mediano y largo plazo. Es correcto. La gente común y corriente, ¿cómo se va a enterar cuando salgan a hacer esta consulta de
para poder alimentar las bases del plan de desarrollo? Hay un procedimiento que indica el reglamento del libro quinto del Código Administrativo del Estado de México. Y para no ser tan técnicos, estamos obligados a difundirlo. Uh-huh. Tanto en medios de comunicación, en las plataformas del Palacio, redes sociales. Y por supuesto, como nos interesa la participación ciudadana, el presidente Pedro Rodríguez ha creado una gran estructura de vinculación ciudadana. Es decir, él tiene un enlace de su gobierno por cada grupo de comunidades, donde incluso te comparto que los martes y algunos martes y los jueves el presidente recibe a asociaciones de colonos, a consejos de participación ciudadana, y nos hemos dado a la tarea de ir comunicando para que puedan difundirlo y que haya una conciencia colectiva, porque vuelvo a insistir, la idea es que este plan represente los intereses de la comunidad en general, y solo así lo van a defender a largo plazo. Ok, entonces la recomendación es sigamos al municipio en redes sociales, entremos a la página electrónica, consultemos los medios, entre ellos los que nosotros tenemos acá, para estar informados de, como se dice, del acontecer del municipio, ¿no? Es correcto, así es. Y ahí poder participar. Oye, y en todo esto, que es, en algún momento hemos sido beneficiados por, pero también es al que la gran mayoría de la gente pues quiere detener. ¿Qué rol juegan los desarrolladores? ¿Qué rol juegan las nuevas construcciones? Porque lo que me platicas pues suena padre, ¿no? Pero si alguien llega y monta un edificio acá o monta 20, pues dices, ¿y dónde quedó lo verde, no? Exactamente. Algo que estamos evitando en esta visión del plan de desarrollo urbano es el crecimiento expansivo del municipio. Ya a través del tiempo se han determinado las áreas urbanizables y las no urbanizables. Las no urbanizables, la estrategia es conservarlas. Las urbanizables, digamos, hay cosas que ya fueron autorizadas con tiempo atrás, que pueden ser consultadas en la Gaceta. De hecho, estamos próximos a publicar en el visor ciudadano que tiene el presidente todos los acuerdos de autorización ya emitidos por el Estado de México a través del tiempo, que son las lotificaciones autorizadas, para que pueda tenerse una concepción muy clara de dónde ya se puede y dónde no se puede. El propio plan de desarrollo urbano lo va a referir, pero es importante que el ciudadano sepa el origen de esa autorización. Entonces, ¿qué pasa? Insisto, va a haber un tema de control hacia las zonas no aptas para el desarrollo urbano y sobre todo aquellas que tengan valor ambiental. Y por otra parte, lo que ya está autorizado para ser urbanizado va a obedecer reglas que vamos a imponer en el plan de desarrollo urbano, como que ya tiene que existir un área verde obligada dentro del propio plan, porque hoy no la hay. O sea, hoy operamos con el plan de desarrollo urbano 2003, que solo establece el criterio de área libre, pero no te obliga a tener área verde permeable, que ese es uno de los grandes problemas. 2, que tiene que existir una cantidad de árboles a razón de metros cuadrados de construcción y o terreno. Por ejemplo, tú eres dueño de un terreno de 200 metros cuadrados, seguramente te tocará de 1 a 2 árboles en tu terreno, forzosamente. Y ya el catálogo de especies vegetales te va a decir qué tipo de árboles, para que justamente construyamos o reponemos esas conexiones ecológicas que a veces están interrumpidas por la construcción. ¿Y ahí qué pasa en ese terreno de 200 metros? Dices, tengo que tener 2 árboles. Y si en ese terreno ahorita que está así, pelón, tengo 5 árboles. Ahí justamente van a venir algunos criterios y platicamos justamente del caso de nuestra amiga Xiomara. Vienen algunos criterios de calificación por parte de medio ambiente. Ajá. Normalmente medio ambiente es el área que autoriza las podas y o derribos de los árboles, y hoy también formará parte de la estrategia para la conservación justamente de estos elementos naturales. Obviamente se debe de calificar los árboles porque lo que buscamos es la restauración del equilibrio ecológico con la introducción de la especie correcta. La filosofía del catálogo de especies vegetales es la planta correcta en el lugar correcto, porque en algunos lugares tenemos especies invasoras que también tenemos que tener cierto control. Entonces, habrá que calificar si tienes 5 árboles, cuáles de estos obedecen a una situación nativa o endémica y que tienen que ser conservados, y cuáles forman parte de una lógica de especies invasoras que más bien tienen que ser manejadas bajo una política de control. Un poquito esa sería la visión.
Otro de los temas importantes es que las construcciones van a tener que tener un sistema de captación y aprovechamiento de agua de lluvia obligatorio en la propia construcción para reducir su consumo hídrico. Y dependiendo del volumen, algunas de las construcciones van a tener que tener forzosamente plantas recicladoras de agua. Esas son algunas de las medidas previstas hasta este momento y que habremos de afinar cuando, digamos, concluyamos el proceso de análisis con el organismo de agua que ha participado de manera muy activa y reconozco mucho al director, a su personal, para el tema del balance hídrico municipal. Que ese es un tema de... Esta es una preocupación permanente, el tema del agua en nuestro municipio, ¿no? O sea, si bien dices que en este año han llovido 180 días, pero también no todo es agua, pues se queda en cisternas y tinacos y se puede utilizar, ¿no? Claro, sí, o sea, hemos llegado a la dicotomía donde en una misma colonia en la mañana no hay agua en la tubería y en la noche se inundó. Entonces, eso creo que habla un poco de lo que queremos hacer. Sí. Oye, pero platícanos de ti. ¿Quién es José Ramón Jarquín? Maestro José Ramón Jarquín. Bueno, pues yo nací en el Estado de México. Y me regreso tantito, porque la responsabilidad que tú manejas no es cualquier cosa, o sea, es una responsabilidad muy grande en el hoy de la dirección, pero con lo que estamos platicando en el futuro del municipio, y estás muy chavo. Entonces, a mí me gusta mucho escuchar historias de la gente, porque la compartimos con gente que está estudiando, que está creciendo, que quiere ver a qué se va a dedicar. Y ese tipo de casos de éxito es bien interesante escucharlo. Bueno, pues te decía, yo nací en el 87 en el Estado de México y siempre me interesó desde que era niño el tema de la construcción primero que nada, ¿no? Y también siempre me ha gustado el tema de las áreas verdes. Yo jugaba de niño a renaturalizar, me acuerdo que decía, ahí hace falta un árbol y hacía falta un árbol y yo imaginaba tener la capacidad de hacer que salieran árboles donde no los había. Entonces, siempre tuve la inquietud. Conforme fui creciendo, primero iba a estudiar medicina, siempre me encantó la parte de biología, a mí me encantaba reproducir corales, por ejemplo, ¿no? Siempre me encantó la parte de biología, pero también la de construcción. Entonces llegó un momento en el que estaba un poco perdido, estaba en la disyuntiva de estudiar ingeniería civil o medicina y dije, me voy por medicina. Y estudié aquí en el Unitec de Atizapán. Yo tuve una hija a los 18 años, tema que me hizo tener que pedalearle sí o sí, ¿no? Que hoy, por cierto, es una estudiante de arquitectura que lleva 10 de promedio. Saludos a Riure. Y bueno, el tema es que bien por otra parte me gustaba la política, ¿no? Yo desde que era niño veía políticos dando discursos y eso me gustaba, ¿no? Entonces en algún momento en la universidad estábamos en un taller y coincidí con un compañero que trabajaba en el organismo de agua potable de Naucalpan y con quien decidimos hacer un grupo político que se llamaba Grupo Revolucionario Naucalpense. Y empezábamos a salir a las comunidades. Como no sabía nada de política, lo único que yo sabía eran las habilidades propias de mi carrera como ingeniero civil. Pero, oh sorpresa, la mayoría de las comunidades en las que nos presentábamos, en ese tiempo no lo concebía yo así, eran zonas irregulares, o sea, asentamientos que se dieron de manera irregular y que por esa razón no tenían agua, no tenían drenaje, pues obviamente no tenían áreas verdes y tenían todos los problemas que te puedes imaginar, susceptibilidad a inundaciones, deslizamiento a veces de taludes. Entonces te enfrentabas a todos los retos de a de veras, ¿no? Y pues con muchas comunidades de Naucalpan así trabajamos, ¿no? Por ahí en algún momento te enlistaré algunos proyectos que logramos gestionar, la introducción de agua potable en muchas zonas, la rehabilitación de algunos parques. Pero obviamente yo ya veía una zona llena de problemas y yo decía, ¿y por qué llegamos a estos problemas? Y siguiendo el hilo de esos problemas es donde me di cuenta que el origen de los problemas que padece México en su mayoría tienen que ver con el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano.
¿Por qué el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano? Porque es al final planeación. O sea, lamentablemente nosotros llegamos y ocupamos, pero no planeamos cómo vamos a ocupar el territorio de manera estratégica. Esto es una frase personal. Yo creo que la pobreza o la miseria puede manifestarse cuando no se aprovechan de manera estratégica los recursos naturales, territoriales y humanos. Sí, por eso la importancia del Centro de Inteligencia Territorial. Desde ahí empecé a entender que se necesitaba una herramienta así, que me ayudara a identificar esos recursos naturales, territoriales, humanos, las fortalezas y debilidades de esos aspectos para saber cómo crear un plan que lo pudiera modificar. Y es ahí donde entra mi inquietud en el desarrollo urbano. En una temporada breve me tocó ser director de desarrollo urbano allá en Naucalpan. Y obviamente te das cuenta de, justamente como tú dices, es una responsabilidad muy importante. Y el no tener todos los conocimientos, todos los pecados de omisión que se pueden cometer, o las cosas que haces y no mides los impactos que pueden tener para la gente. Entonces, al concluir este tema, me voy a la UNAM Acatlán, me inscribo a la maestría en urbanismo y es donde empezamos a estudiar la maestría en urbanismo, misma que concluimos en 2020 y logro el grado en diciembre del 2021. Por ahí tengo la oportunidad de, en ese transcurso, conocer al presidente Pedro Rodríguez. Como un dato curioso, él colaboró conmigo en el gobierno del estado, y la verdad es que cuando yo llegué a vivir a Tizapán, ahí más o menos del 2016, pues todos hablaban bien de Pedro, ¿no? O sea, al menos los conocidos, vamos a decir así. Todos mis conocidos se referían a Pedro como una persona que había logrado cosas muy positivas en el municipio. Entonces no se me va a olvidar que en una reunión que tuvimos de gabinete, lo saludé, me presenté y le comenté, oye, ojalá puedas volver a hacer política para que repavimentes mi calle, porque está bien gacha. Tú tienes tu casa ahí por la zona de Boulevard Bellavista, que si lo recuerdan, el tornillo por ahí del 2021 estaba muy perjudicado. Entonces, tiempo después, él empieza a hacer actividad política en Atizapán y decido definitivamente apoyarlo, porque la verdad es que tú lo escuchabas, pues él tenía siempre la noción y la claridad de cómo ayudarle a Atizapán, porque una cosa es tener la intención, pero si no tienes la técnica para lograrlo, híjole, ¿no? Y la verdad es que ambas cualidades las vimos con él, ¿no? Yo en ese tiempo era director de administración del suelo en el gobierno del estado y decidimos apoyar para efectos de mejorar nuestro municipio. Ya desde la parte de sociedad civil decidimos sumarnos, apoyar con él. Y un muy buen día ya ganó. Yo fui un hombre muy feliz y me dijo que había dos buenas noticias. La primera es que iban a pavimentar mi calle. Y yo, qué bien, que sí lo cumplió, por cierto. Ahí tenemos el tornillo con concreto, ¿cómo se llama? Hidráulico. Con concreto hidráulico. Sí, yo recuerdo que cuando veníamos a toda esta zona Esmeralda, la zona donde está Vilaterra, también en Calacuaya, pues esa era una petición, la gente de Fuentes de Satélite era una petición álgida, porque era una vialidad que articulaba a todos estos asentamientos, a todos estos fraccionamientos, y obviamente estaba en un estado deplorable, ¿no? Entonces, ese fue el tema y es donde me dio la oportunidad de formar parte del gobierno. Esa fue la segunda buena noticia. Exactamente. De permitir integrarnos a su gobierno, pero bueno, siempre fue muy claro, él es una persona al que pues, le interesa muchísimo que la experiencia del ciudadano con su gobierno sea la mejor posible, y a la medida de lo posible pues intentamos lograr eso. Obviamente ha habido muchas barreras, como la falta de tecnificación que tenían las áreas, la falta de modernización, pues la susceptibilidad que tenían ciertos documentos de extraviarse, de modificarse. Y a lo largo del tiempo él ha instruido que se generen ciertas acciones para ir reduciendo esa susceptibilidad de mala experiencia. Ahorita justamente creo que eso va a ser una buena noticia para los ciudadanos. Hemos terminado en colaboración con la tesorería, estamos terminando de digitalizar todo el catastro municipal para que ahora a través de la clave catastral podamos asociar todos los trámites y ya puedan hacer trámites en línea, que es una
o sea, con seguridad jurídica de lo que se hace, porque a veces las imprecisiones cartográficas, si no está asociado a una clave catastral, de repente podríamos darle un uso de suelo tipo corredor urbano que les permite hacer edificios a una zona habitacional por imprecisiones. De ahí la importancia de poderlo engrapar a un tema catastral, que será una de las próximas cosas que podremos lanzar en favor de los ciudadanos para que su experiencia burocrática pues ya no tengan que enfrentarse a los tiempos que a veces pues lleva un trámite en una lógica no digitalizada. Pero bueno, en términos prácticos, ese es un resumen de la historia de tu servidor. ¿Y hacia dónde va la historia de José Ramón? Pues personalmente, yo, digamos, para esta etapa, para mí es importante dejar a Atizapán como un municipio en el que se hicieron buenas prácticas, como un caso demostrativo, ¿no? Cumplir esta encomienda del presidente y en muy buena medida, pues dejar como legado esta posibilidad de generar obras y acciones que la gente pueda disfrutar. Yo seguiré mi camino como urbanista definitivamente. Actualmente acabo de tomar protesta como presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas en el Estado de México y estaremos colaborando con algunos proyectos estratégicos para poder seguir replicando algunas buenas prácticas en diferentes territorios de nuestro estado. ¿Esta es estatal o es privada? Es una asociación civil, o sea, tiene su origen como organización de la sociedad civil. De profesionistas. Muy bien. Pues te digo, aquí vivimos en la nostalgia. Hoy estamos aquí en City Center, estamos aquí en el restaurante Victoria, al cual, por cierto, los invito a desayunar, ya sea entre semana o en el fin de semana. Y esto no estaba, ¿no? Entonces, sí, añoramos la zona Esmeralda, la antigua. Hoy estamos aquí, la preocupación es hacia dónde va. Y ese mensaje que nos puedas dar como vecinos que participemos en pro de nuestra zona Esmeralda. Nosotros manejamos el concepto Yo Amo Zona Esmeralda. Y Yo Amo Zona Esmeralda es una interpretación de Yo Amo México, y donde yo puedo colaborar de manera más inmediata, pues es aquí. Entonces, ¿qué mensaje nos das? Porque si bien ustedes tienen una gran responsabilidad, nosotros podemos hacer algo, ¿no? Entonces, platícanos a nosotros, ¿qué nos sugieres? ¿Qué nos pides? ¿En qué colaboramos? Bueno, yo considero que la integración social es básica. Siempre han dicho que la unión hace la fuerza, y siempre cuando la sociedad está organizada en torno a alguna causa común, esa causa tiende a prosperar. Entonces, yo creo que quienes amamos a la zona Esmeralda, y me sumaría a ellos, tenemos diferentes frentes en los cuales podemos materializar ese amor, ¿no? Porque es como cuando tienes a una pareja, a un hijo, puedes decir que lo amas, pero si no lo traduces a las acciones, pues a veces es un pronunciamiento algo estéril. En materia de zona Esmeralda, yo creo que cada quien desde su casa, en su territorio inmediato, pues tiene la capacidad de poder mejorar muchas de los problemas que tiene la ciudad, empezando desde cosas muy sencillas como separar la basura, desde cosas muy sencillas en cómo reducir, o sea, esos patrones de consumo que hoy tenemos, cómo podemos reducirlos para efectos de reducir el tema de los residuos sólidos, el ahorro del agua. Hoy yo creo que, o sea, hay tres frentes para atender el tema del agua. Como te decía, la gestión responsable del agua, que tiene que ver también cómo la utilizan los ciudadanos, ¿no? O sea, cómo a veces esos consumos de 200 litros, 220 litros habitantes día, pues podrían ser reducidos a la medida de lo posible. El que puedan implementar sistemas de captación y aprovechamiento de agua de lluvia, eso es vital y es de gran utilidad. La verdad es que es bastante económico ya voy a acceder a un sistema de esta naturaleza, y realmente el beneficio que le produces a la sociedad, a los ecosistemas y a, digamos, el beneficio personal que tenemos es muy alto. El tema que traemos con el catálogo de especies vegetales, para que cada quien desde su casa realmente pueda aplicar, digamos, los conceptos y sembrar o plantar alguna de las especies que estén previstas bajo la lógica tecnificada que ese instrumento va a tener. Eso va a ser de gran utilidad
el que cuiden su espacio público, sus parques, sus jardines, porque a veces pues hemos encontrado que la gente tira basura donde no debe, a veces deterioran el espacio, invaden. Algo que yo le pediría muchísimo a la gente de Zona Esmeralda es, muchas de las casas están cercanas a zonas federales, que eviten estar ampliando sus jardines o estar invadiendo de una u otra manera el espacio que es para el agua. O sea, si queremos prosperar como sociedad, cuidar el espacio que es del agua es vital. Desde una óptica, como te digo, de conservación del agua, pero también desde una óptica de resiliencia para no producir susceptibilidad a riesgos. Esas, entre algunas otras cosas, serían temas de los que los invitaría. Y una cosa también, como director de desarrollo urbano, creo que es muy importante. Existe una norma de uso de suelo que te dice lo que puedes y no puedes construir, hasta cuánto de altura, cuánto de área libre debes de dejar, tus lugares de estacionamiento. Entonces, yo los invitaría a que cuando alguien construya su casa o construye un negocio, lo haga obedeciendo obedeciendo este uso de suelo, porque el cambio de uso de suelo no autorizado es lo que empieza a degradar o modificar de manera negativa la vida de las personas que, pues, de alguna manera tienen alguna relación con esta vivienda. Sé que mi lista fue larga, pero bueno. Ahora quedó grabada y la pasamos luego en limpio para todo esto. Así como decimos, sigamos las redes del municipio, estemos enterados de lo que sucede. ¿Cuál es la vía oficial, formal, para acercarse a desarrollo territorial? Y bueno, nosotros obviamente tenemos la ventanilla de desarrollo urbano, donde ahí estamos a sus órdenes, y también tenemos la aplicación del municipio para efectos de la gestión de citas. Cualquiera de esas dos vías, nosotros estamos abiertos. Y por supuesto también, como les platicaba, a través de los consejos de participación ciudadana, de las asociaciones de colonos, nosotros procuramos atender pues las solicitudes de los ciudadanos. Muchas veces, por poner un ejemplo, llega el COPACI o llega el presidente de cierto fraccionamiento y con un compendio de las necesidades del ciudadano o con los propios ciudadanos, ¿no? Y me dicen, oye, ayúdame a apoyar a nuestro amigo. La verdad es que nosotros respetamos las instituciones de la sociedad civil y también puede ser un medio idóneo para tener un acercamiento con el gobierno. Cualquiera de esos canales, nosotros estamos en disposición. Muy bien. Y pues aquí te mandan saludos y a la vez preguntas. Aquí hay una pregunta que dice, ¿hay algún proyecto u obra para abatir el tráfico en la sección 8, en la mega de hogares y las bodegas? Sí, ahorita justamente estamos en la parte del plan de desarrollo urbano analizando la dinámica de esa zona, ¿no? E inclusive se está pensando en el conjunto de obras de mejoramiento del diseño urbano que puedan atender, o puedan mitigar parte de los conflictos que se provocan en la zona de hogares. En buena medida también está entrelazado por el impacto que traemos de las vías de comunicación primaria que comunican hacia, digamos, hogares con la Ciudad de México. Uh-huh. Que vamos peinando de la parte de la colindancia con Tlalnepantla hacia la colindancia con Nicolás Romero y Cuautitlán Izcalli. Y dentro de esos temas, una de las arterias principales es la vialidad de hogares de Atizapán, donde finalmente se va a presentar para el plan de desarrollo urbano la cartera de proyectos que le aplicaría para mejorar las causas de su conflicto. Y aquí nos dicen en qué consiste el proyecto que mencionaste para el Parque de los Ciervos. Bueno, el Parque de los Ciervos tuvo en 2023 una publicación de su programa de manejo. En su programa de manejo ya se establece diferentes usos, vamos a decir, a través de una zonificación. Lo que es la zona núcleo, que debe de mantenerse tal cual está, o sea, no puede ser intervenida ni tocada, simplemente tenemos que monitorearla y darle cierto mantenimiento para potenciar sus servicios ambientales. Tiene una zona de restauración donde justamente tenemos que promover acciones cuando hablamos de reforestaciones y todo eso, ahí es donde deben de suceder. Uh-huh. Y la parte más interesante, que es la que vamos a intervenir, estamos hablando más o menos de 27 hectáreas, que está en la zona de ecoturismo, se llama subzona de ecoturismo. En esa zona se busca toda la infraestructura que ya existe ser renovada. Dentro de ese proceso de renovación se están previendo actividades para
todas las generaciones, porque a veces lo que llega a pasar con los parques es que sí están bien para los niños, pero ¿qué pasa con los adolescentes? ¿Qué pasa con los adultos? ¿Qué pasa con los adultos mayores? ¿Qué pasa con los hombres? ¿Qué pasa con las mujeres? O sea, ¿qué pasa inclusive con personas que quieren ir al parque a una actividad física muy intensiva, o hay quien quiere ir a relajarse y a recrearse? Entonces, la intención de esta intervención es, desde la parte social, poder tener un espacio para los diferentes tipos de intereses que acabo de enlistar. Y para efectos de la parte ecológica, justamente se ha hecho un diagnóstico del estado de salud de todas las especies vegetales para saber cuál va a ser su gestión. Las que se puedan curar tendrán que ser curadas, las que ya se consideren como árboles muertos en pie se van a retirar, y la parte más importante es que vamos a reintegrar, o sea, hay ciertas conexiones naturales que se interrumpieron y que vamos a reconectar dentro de esta visión ecológica de intervención, con un punto muy importante que es la recuperación de la presa San Juan, que está ahí, como un cuerpo de agua que tenga doble función, una recreativa, ecológica, porque al final de cuentas el agua es parte del soporte de la biodiversidad, y también la función reguladora que debe de tener para evitar inundaciones aguas abajo. Entonces es un poco el concepto de la red de infraestructura hidroecológica que se va a establecer en el interior del parque, y como consecuencia el restablecer la fauna y la flora endémica que teníamos propia de esa zona. Muy bien. Aquí nos preguntan, creo que esto ya lo contestaste, ¿qué acciones podemos tomar individualmente para apoyar la situación? Entonces, creo que eso nos lo dijiste ahorita en mi casa, yo mis árboles. Es correcto, y eso obviamente la pregunta iba dirigida hacia Zona Esmeralda, pero eso lo podemos hacer en prácticamente todas las zonas del municipio. Inclusive a quien verdaderamente tenga inquietudes por el medio ambiente, por el tema de la renaturalización del municipio, o sea, que compartan esta visión, pues pueden ser líderes en su calle, en su comunidad, para que nos puedan ayudar a implementar esta política. Eso será un tema que los vamos a ayudar. Finalmente sí se va a crear una red ciudadana de infraestructura ecológica. O sea, perfecto. ¿Qué rol juegan los viveros en Atizapán? Es importantísimo. Qué bueno que lo mencionas, porque vamos a tener que tener un proceso de concertación con ellos sí o sí, porque actualmente se comercializan las especies pues, más populares, ¿no? Como un Ficus benjamina que tenemos aquí a nuestra derecha, que no necesariamente es propio de aquí, este es un árbol de Asia. Entonces, si nosotros analizamos la paleta vegetal que se comercializa en los viveros, a veces pues tenemos especies principalmente africanas, asiáticas, como te digo, algunas invasoras o algunas que no están adaptadas para este entorno, y a veces la gente las compra y no prosperan, ¿no? Y eso hace que su intención de poner un jardín diga, no, pues ya no quiero nada. Entonces, en su momento con los viveros, vamos a tener que concertar para que nos ayuden a comercializar el tipo de plantas que están previstas en el catálogo de especies vegetales. Ese es el gran reto, y también nosotros como municipio vamos a tener que promover la propagación de esas especies, porque hoy uno de los retos que vamos a enfrentar cuando salga el catálogo de especies vegetales es que tal vez su acceso en el mercado está un poco limitado, y parte de las estrategias que estarán previstas es cómo aumentamos la posibilidad de acceso a este tipo de especies. Muy bien. Aquí nos mandan un saludo enorme para los dos, un ejemplo a seguir, y nos dicen que buen provecho, aunque creo que tú no has comido nada. Muchas gracias. Aquí alguien nos dice, Ivonne, es muy importante tomar en cuenta la ecología. Qué bien. Ya nos platicaste de tu trayectoria. Hoy eres maestro, en algún momento ya nos dirás, soy doctorante y ahora ya soy doctor. ¿Cuál es la trayectoria de preparación que tiene el director? ¿Qué trámites y o servicios de tu dirección se dan a los ciudadanos? Nosotros Tú eres famoso por las licencias. Sí, en términos prácticos. El malo de la película. Dependiendo de la visión. Hay cosas en las que la licencia la ven como un acto positivo y hay a quien puede generar algún conflicto. De entrada, todas las cédulas informativas de zonificación, los alineamientos y números oficiales, ambos documentos importantísimos para poder transmitir una propiedad. O sea, cuando tú quieres vender tu propiedad, el notario te lo va a pedir. Entonces, eso es una situación que pueden ver con nosotros con mucho gusto en el área de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Las licencias de construcción, los términos de obra,
los permisos para reparación de banquetas, que eso luego es un trámite muy popular por parte de los ciudadanos o nosotros, es parte de lo que pueden tramitar con nosotros. Y también, por ejemplo, algo que es muy común, antes, como el tema de la propiedad municipal se veía de manera documental, a veces había la duda si un espacio de interés para la comunidad era o no de propiedad municipal. Hoy, gracias a la información del Centro de Inteligencia Territorial, hemos logrado resolver de manera muy rápida esas controversias, y también en su momento tendremos la oportunidad de identificar espacios que antes estaban inhibidos o impedidos para recibir inversión pública y que ahora ya con ciertos procesos de regularización van a poder generar. Y una cosa muy importante, que eso también es de interés para todos los ciudadanos. El presidente Pedro ha fortalecido mucho el área de tenencia de la tierra. Hay muchos ciudadanos que hoy no cuentan con escrituras o títulos de propiedad que los hacen o los acreditan como legítimos propietarios de su propiedad. También en el área de desarrollo urbano, en el edificio anexo que está al Palacio Municipal, tenemos tenencia de la tierra, donde está el ingeniero Lucio Santiago, el subdirector de tenencia de la tierra, y ahí damos asesoría y gestionamos en favor de los ciudadanos para que, dependiendo de las características técnicas y jurídicas que cada caso pueda tener, se puedan obtener sus escrituras. Ok. Y bueno, aquí dice, o sea que este año que viene tendremos ¿mejor qué? ¿Qué dice? Abasto de agua. En estricto sentido, por el tema de las lluvias y el trabajo que ha hecho el organismo de agua, hoy ya tenemos mejores condiciones de abasto. Sin embargo, la idea es que progresivamente, conforme vayamos implementando esta infraestructura hidroecológica, por supuesto, va a ir mejorando ya el abasto y, sobre todo, un tema muy importante, la autonomía local, porque ahorita dependemos de fuentes externas, en su mayoría, el 80%. Tú, como en toda esta parte ambientalista y demás, ¿hasta cuántas vueltas puede tener de uso el agua? Bueno, el tema del reuso depende de la tecnología, porque hay tecnologías que tienen un alto nivel de desperdicio por el tamizado del agua, vamos a decirlo así. Uno de los grandes temas es pasar agua a gran presión por membranas muy cerradas, y obviamente las pérdidas por fricción pueden llegar a ser altas, dependiendo del nivel de contaminación que tiene el agua, porque inclusive las propias plantas, a través de la capacidad de fitorremediación que tienen, pueden ser purificadoras. O sea, parte de la lógica de la red de infraestructura ecológica es que se van a escoger plantas que tienen capacidades de fitorremediación. ¿Qué te quiero decir con esto? Dependiendo del sistema de purificación que elijas, es el nivel de pérdida que vas a tener. Entonces puedes llegar a tener 5 vueltas, o sea, 5 reusos, 6 reusos, 2 reusos, 1 reuso, dependiendo de la tecnología y el nivel de contaminantes o el origen de los contaminantes que estén implícitos en el agua. En la modernización de Atizapán puede estar esto en la visión, ¿no? O sea, como en un centro comercial, en una casa, en un edificio gubernamental, se le puede dar 1, 2, 3 vueltas a un mismo caudal de agua, ¿no? Es correcto. La intención también para 2026 es ya, en ciertos inmuebles, tener casos demostrativos de esta filosofía, y que, insisto, también será parte de las medidas del plan de desarrollo. Aquí hay una persona que dice: saludos, el mejor director de desarrollo urbano que ha tenido nuestro Atizapán. ¿Quieres que te lo diga quién para que se lo agradezcan? Sí. Héctor Castel. Gracias. Por favor, digan de dónde es el tortillero de pan de muerto. Me urge saber. Lo encuentras aquí en el restaurante Victoria, en City Center, aquí justo al ladito de los cines. Y pues en un rato ya de desayuno lo vamos a hacer comida, y pues lo vamos a usar el tortillero. Y también Mark Lemon Roa te manda a decir: gran trabajo del ingeniero José Ramón Jarquín. Muchas gracias. En verdad, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y te pregunto bueno, más bien te quiero decir algo que no le hayamos dicho a la gente en esta plática,
que consideres que faltó, no que haya faltado, sino que no lo hayamos tocado el tema. Pues nada más reforzar el tema de la participación ahorita en este proceso del Plan Municipal de Desarrollo Urbano. Creo que va a ser muy importante porque al final del camino, algo que se dice poco del urbanismo, pero es importante, el urbanismo es la materia más multidisciplinaria que existe, literalmente. Y te voy a platicar solo una anécdota. El proceso de ordenamiento territorial, o sea, el orden en el territorio nace no por la arquitectura, como se podría pensar, o la ingeniería, nació por la medicina. En aquellos entonces, en Inglaterra, cuando estaba el tema de la revolución industrial, ¿qué pasaba? Para eficientar, ponían la industria y las viviendas al lado. Empezó a haber un problema de salud pública terrible, porque pues, obviamente hoy no, en aquel entonces no existía digamos, la tecnología para controlar las emisiones que hoy existe, y tuvo como resultado pues, que la gente se intoxicara. Entonces, los médicos al observar este tema dijeron, ¿cuál es la causa del problema? La proximidad entre las fábricas y las viviendas. Y empezaron las políticas de ordenamiento territorial, donde tiene que ir cada cosa. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a veces la visión de los médicos, por ejemplo, hay un estudio muy importante de Kaplan y Kaplan, que habla de la restauración cognitiva, es decir, cómo convivir con espacios verdes en la calle, en los parques, puede ayudar a que se repare el estrés. ¿Qué te quiero transmitir con esto? Si te das cuenta, hay muchas decisiones de cómo se ocupa y se diseña el territorio, que no necesariamente un arquitecto o un ingeniero lo sabemos, sino diferentes disciplinas como los médicos, psiquiatras, los ambientalistas, inclusive hasta abogados, pues pueden aportar. Entonces, la idea es que esta sea una visión multidisciplinaria que provea a la gente de los mejores beneficios que pueda otorgar una ciudad. Insisto, hay mucho en Atizapán, si no es que más sin temor a equivocarme, 80% del territorio urbanizable ya está desarrollado, el 85%. Pero hay muchas cosas que pueden adaptar a la ciudad para que se atiendan los principios de diferentes disciplinas. Entonces, en ese sentido, sí, compartirles que pues, estamos abiertos en el Centro de Inteligencia Territorial principalmente para recibir esas aportaciones de los ciudadanos que se involucran en el proceso. Ha habido muchos que nos acompañan de manera frecuente a trabajar desde su especialidad para ir enriqueciendo el plan. O sea, a veces en el municipio quisiéramos tener más recursos y más personal, y no es posible, y como diría Pedro Rodríguez, unidos damos mejores resultados. Y si esos profesionistas que tienen alguna idea de mejoramiento de la ciudad quieren involucrarse desde ya en el proceso de elaboración del plan de desarrollo urbano, bienvenidos, ¿no? Yo creo que esas manifestaciones o intereses de cosas de mejora, pues puede ser el mejor momento y el mejor instrumento en el que pueden quedar implícitos. Ese sería el comentario. Pues te agradezco que hayas aceptado esta invitación y te pregunto, en una visión general, ¿consideras que estamos listos para todo este proceso de cambio que estamos viviendo? Sí, y yo creo que hay que literalmente estar convencidos de que se puede, porque algo que he notado de repente en la cultura de nuestro país es que nosotros mismos, nuestras creencias nos limitan. O sea, mientras que en otros países no existen límites, de repente nosotros creemos que la implementación de ciertas cosas no va a ser posible en nuestro país y lo descartamos, e inclusive nos desincentiva para formar parte de esa fuerza activa que pueda hacerlo posible. Entonces, yo lo que les diría es, hay que creer que es posible y trabajar unidos para que se logre. Así será. Muchas gracias. No, a ti. Y pues vayamos adelante por el bien y el crecimiento de nuestro municipio y en especial de nuestra zona Esmeralda. Nos vemos en la próxima. Hoy estamos desayunamos con el maestro José Ramón Jarquín. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Yo amo Zona Esmeralda.